La clave es la oración constante. La oración constante frente a las falsas espiritualidades del mercado religioso que dice el Papa. Aquí hay unas falsas espiritualidades, esto es un mercado, pero tiene que haber una oración verdadera de encuentro con Jesucristo. Y dice, la santidad está hecha de una apertura habitual a la trascendencia que se expresa en la oración y en la adoración. Oración y adoración. El reconocimiento de la trascendencia de Dios y el diálogo con Él. Esto es clave para distinguir lo que es una verdadera espiritualidad de una falsa espiritualidad. Os voy a leer una cosa que he indagado un poco de esos apuntes que tiene uno por ahí, ¿no? en sus ordenadores, y recuerdo del mes de ejercicios espirituales, que en su tiempo hice un par de veces con el padre Mendizábal. Os voy a leer lo que yo anoté allí como que me pareció que era la clave del tema, ¿no? Os lo leo y os lo comento. Dice, el Evangelio no dice, conócete a ti mismo, sino más bien todo lo contrario, olvídate de ti mismo y mira a Jesucristo. Lo esencial del Evangelio no es la espiritualidad de la autosuperación, sino la espiritualidad de la ofrenda de uno mismo a Dios y del abandono en sus manos. Porque si uno se concentra totalmente en vencer su egoísmo, paradójicamente el que vence su propio yo. Entonces me parecen unas palabras que trasladadas hoy en día a este momento en el que hay falsas espiritualidades que nos confunden, son proféticas. Son proféticas, ¿no? Esas falsas espiritualidades que vienen como a decir, a ver, lo importante es que yo me conozca a mí mismo y que yo tenga el control de mí mismo, ¿no? Ese autoconocimiento, esa autoposesión, el empoderamiento de nosotros mismos. A ver, tanto tanto auto, al final lo que lleva es que el coche no funciona. Funciona porque si yo me centro plenamente en vencer mi propio yo, paradójicamente el que vence es mi yo. Es el yo. Al final es yo. Ese es el yo que no sale de sí mismo, ¿no? Somos un poco carrozas, hablamos del yo, pero ese fue, ¿os acordáis que era el juego de nuestra adolescencia, el yo. Y esta falsa espiritualidad es un yo. Es un yo. Paradójicamente yo me quiero concentrar, ¿no?, en tener el dominio de mi yo. Entonces, a ver, es yo el que quiere vencer al yo, y el yo que vence al yo, estamos en una espiral cerrada de la que no salimos nunca, ¿no? Lo central, claro que también se puede entender bien lo de conócete a ti mismo, pero nosotros decimos conócete a ti mismo desde la mirada de Dios. Sin la mirada de Dios tú no te conoces a ti mismo. Por eso la clave de la espiritualidad no es la introspección, no. La clave de la espiritualidad es conocer el amor de Dios, desde el cual yo me conozco a mí mismo. Conocer a Dios. Sin conocer a Dios yo no me conozco a mí mismo. Esto es lo que hemos dicho antes. Solo cuando yo me sé perdonado es cuando conozco mi pecado. Hasta entonces ni me había enterado de mi pecado. Cuando yo me sé perdonado, es decir, cuando yo he conocido cómo Dios me quiere, es cuando me entero de lo que era mi pecado. Es que la introspección no puede ser la esencia de la espiritualidad. La esencia de la espiritualidad es el encuentro con Dios que sale en nuestra búsqueda, en Jesucristo, en Él. Entonces, la santidad no soporta la inmanencia, ¿no?, de este mundo, ni los refugios psicologistas, ¿no?, de falsa trascendencia, que confunden, lo sobrenatural con el kundalini, o yo qué sé, ¿no? A ver, la gente confunde las cosas. El kundalini y el kundalini no tienen nada que ver con lo sobrenatural, con el Dios que viene a buscarlo, no tiene nada que ver. En el caso de Pesista, por cierto, si existiese el kundalini, pues no tiene nada que ver con lo sobrenatural. Entonces el consejo quinto,
¿no? La clave quinta es la oración del encuentro con Jesucristo, que viene a buscarte la adoración. La adoración, ¿no? Consecuencias prácticas. Una consecuencia práctica de este quinto punto es, San Juan de la Cruz dice, vivir en presencia de Dios. A ver, tú vives en presencia de otro. Tú no vives en presencia de ti mismo. ¿Sabéis cuál es uno de los pequeños dramas que vivimos, que nos impiden ser más santos, ¿no? Que vivimos demasiado en presencia de nuestros propios pensamientos. Yo estoy convencido de que si tuviésemos un aparatito de esos, ¿no? Un aparatito puesto con el chip aquí, el que al final del día, hoy en día para las redes sociales existe, que es muy bueno, saber tú en el móvil cuánto tiempo has estado aquí y allá, viene muy bien. El que te digan eso porque te denuncie y te dice, cuidado, he estado tanto tiempo con las redes sociales. Bueno, si existiese ese chip aquí, en el que nos dijesen cuánto tiempo he estado en presencia de mí mismo, de yo, me conmigo, ¿sabes? Pues eso nos daría bastante más vergüenza de saber cuánto tiempo hemos estado en las redes sociales, Eso es un drama. O sea, la clave está en aprender a vivir en presencia de Dios, saliendo de nuestra burbuja, Yo creo que esa es una clave de santidad. Esa es la clave de santidad. Por ejemplo, ese clásico de la espiritualidad, ¿no? Del peregrino ruso. Bueno, pues camina haciendo oración. Yo camino, Jesús, María, o sea, camino en presencia de Dios, no de mí mismo, ¿no? Hasta el punto de que ese caminar en presencia de Dios hace que las cosas van cambiando. O sea, porque yo todo lo veo en presencia de Dios. Dice, por cierto, en el peregrino ruso que cuando él iba en presencia de Dios y se encontraba con la gente, veía a la gente más simpática. Es curioso. ¿Por qué? Pues quizás porque como caminaba en presencia de Dios, a la gente la veía de otra manera. Si tú caminas en tu propia presencia, te encuentras con la gente y te parece bastante más insoportable. Pero si caminas en presencia de Dios, la gente la ves de otra manera. De otra manera. Entonces, este es un tema clave, el vivir en presencia de Dios, ¿no? Obviamente, para que la vida sea un vivir en su presencia y una oración continuada, sabemos que eso no se hace sin hacer oración explícita muchos ratos, O sea, eso está claro. Nadie va a tener ese don de vivir en presencia de Dios si no ha tenido la experiencia de atarse y sujetarse al tiempo de oración y no escaquearse, ¿no? Pero es que la meta es esa, la meta es vivir en presencia de Dios. Y entonces aquí viene pues, ese subrayado de ¿y qué es la espiritualidad del corazón de Cristo? Pues básicamente es eso. Es esas jaculatorias del Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Pues eso, lo que hacía el peregrino ruso, vivir en presencia del Señor. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío, ¿no? Vivir en la confianza de sabernos amados. En ti confío, a ti me abandono, en tus manos me pongo, ¿sabes? Creo que esa es la clave.